Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana cargada de muchas noticias, pero particularmente noticias internacionales y, por cierto, tienen que ver con las elecciones ayer en Francia, elecciones legislativas, segunda vuelta, que dieron un vuelco, ¿verdad? Se esperaba que el partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, el partido de la ultraderecha francesa, tuviera una mayoría absoluta que le iba a permitir finalmente ser parte del gobierno. Eso no ocurrió y, contrario a lo que se pensaba, fue precisamente la izquierda, la fuerza las agrupaciones de izquierda, el nuevo Frente Popular, exactamente, que es como se llama esta agrupación que integra el Partido Comunista, el Partido Socialista y los ecologistas, los que finalmente tuvieron la mayor cantidad de escaños. Y aquí se produce lo que se llama el estancamiento político. ¿Qué es exactamente? Bueno, quiero contarles que vamos a estar en el siguiente bloque, por cierto, también comentando de este tema, con el sociólogo, politólogo y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón. Vamos a estar hablando también de política interna, pero vamos a partir con este tema con la cientista política, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza. Paulina, un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Hola Mirna, también yo muy contenta de estar contigo aquí en el Mostrador. Gracias. Paulina, lo primero que te quiero preguntar, ¿te sorprendió tanto como al resto el que se haya dado vuelta la proyección que había en Francia? Me sorprendió porque dependía mucho de la movilización que hubiera. Si bien venía en alza el Rassemblement Nacional o Agrupación Nacional, como se llama el partido de Marine Le Pen, donde había ganado, le había sacado el doble de los votos en las elecciones europeas al partido de Emmanuel Macron, que fue lo que fue el detonante para que éste disolviera la asamblea, que en la primera vuelta también hubiese habido una gran votación para este partido ultraderecha. La segunda vuelta era muy incierta en el sentido que es un voto voluntario, por lo tanto dependía mucho de la movilización, de cuántos iban a ir a votar y de que si realmente iba a funcionar lo que en Europa y en Francia en particular se llama el cordón sanitario o el frente republicano. Y eso fue lo que ocurrió. Fue una mayor participación. Esta mayor participación, que obviamente las estadísticas, los sondeos no te la pueden asegurar, eh, fue histórica en una segunda vuelta. La verdad es que no habían tenido esta votación desde 1997 y por el sistema electoral que tienen es que finalmente ocurre esto, donde teniendo mayor cantidad de votos Agrupación Nacional, finalmente en ambas votaciones, primera y segunda vuelta, termina tercera, no logra los 289 escaños, que era lo que se necesitaba para ser mayoría absoluta, y se da este vuelco en una semana con esto que se llama, lo que te decía, el Frente Republicano. Ya, a ver, déjame entender eso, Paulina. Yo sé que es un tecnicismo, pero déjame entender exactamente ese punto, porque tú dices, tienen más votos, pero no logran tener mayoría en el Parlamento. Para entender así más simple todavía, ¿cómo se explica eso? Mira, en el sistema francés, a diferencia del nuestro, y de hecho, a diferencia del sistema británico, que podríamos hacer una comparación en este sentido, todos los cargos que se eligen en Francia, salvo el de europarlamentarios, se eligen a dos vueltas, todos, como en nuestra elección presidencial. Es decir, en la primera vuelta, quien obtiene la mayoría absoluta se queda con el cargo. Si no obtienen la mayoría absoluta, hay una segunda vuelta en la cual pasan las dos primeras mayorías o también, como ocurrió este año de manera muy sorpresiva, pueden pasar aquellos partidos que tienen más del 12,5%.
Por lo tanto, a la segunda vuelta pueden haber 3 partidos, 3 candidatos, que se llaman las triangulares, o incluso las cuadrangulares, 4 candidatos. Esto cuando se fragmenta demasiado el voto. Ya. Entonces, en la primera vuelta hubo 76 candidatos que fueron elegidos en primera vuelta. Ya. Y la Asamblea Nacional tiene 577. O sea, la gran mayoría se eligió en segunda vuelta. ¿Qué es lo que ocurrió en este periodo? Que había más de 300 elecciones en que eran triangulares. Es decir, pasaron 3 candidatos y habían 5 distritos en los cuales habían 4 candidatos. Entonces, para hacer frente a Agrupación Nacional, lo que hicieron fue más de 200 candidaturas que estaban en tercer o cuarto lugar, bajarse, desistirse Ya. y llamar a votar en contra de el candidato o la candidata de Agrupación Nacional que fuera. Y eso es lo que se llama, lo que fue la movilización contra la extrema derecha. Pero si tú sumas los votos que obtuvieron en total los votos que tiene Agrupación Nacional, yo te digo que aumentaron de 3,1 millón de votos de 3,6 millones de votos a 10,1, teniendo 143 diputados. En el caso del nuevo Frente Popular, que agrupa, como tú lo señalabas, del Partido Socialista, Claro. que casi estaba desaparecido ese partido cuando gana Emmanuel Macron en 2017, bueno, pasan de 6,9 millones de votos a 7 millones de votos. O sea, es casi igual la votación que tienen, pero tienen 182 escaños. El caso de Ensemble, que es el partido o la agrupación de Macron, bajaron de 8,1 millón de votos a 6,7 millones de votos. Y sin embargo quedaron segundos con 168 escaños. Y los republicanos, que son la derecha tradicional, bajaron de 1,7 millones a 1,5 millones de votos respecto a la última elección, con 45 escaños. Entonces, una cosa son los votos y otra cosa es lo que logran finalmente como escaños por esta segunda vuelta, que es distinto a que nosotros tenemos como, te entiendo. como sistema. Ya, no. De todas maneras, Paulina, no, perfecto, me te agradezco la explicación. Ahora, para todos los efectos, digamos, de lo que entendería cualquier ciudadano en el mundo, acá lo que se produjo finalmente, y esto es lo que te quiero preguntar, es que los franceses dijeron, no queremos que la ultraderecha gobierne o cogobierne, ¿no? O cohabite, ¿no? En lo que se ha llamado la cohabitación, ¿verdad? Y eso, la pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué a tu juicio esa fue la decisión mayoritaria de los franceses? Bueno, porque los franceses tradicionalmente han estado en contra de la ultraderecha. Si bien esto que se llama el cordón sanitario o el Frente Republicano se había demostrado de manera mucho más fuerte en el pasado. Pensemos que el partido de Marine Le Pen lo creó su papá en 1972 y que en una elección, en 2002, cuando pasa segunda vuelta su padre, Jean-Marie Le Pen, contra Lionel Jospin, contra Chirac, perdón, esa vez ganó Chirac con el 80% de los votos, 80-20. O sea, ahí sí que tú hablabas de un cordón sanitario muy fuerte. Pero lo que ha ido pasando es que Marine Le Pen ha ido cambiándole la imagen a este partido, de partida echó a su papá, echó al papá del partido y lo fue, entre comillas, suavizando, dándole otro carisma, le cambia el logo, le cambia los colores, le cambia todo, para hacer que no fuera este partido paria, este partido que ni siquiera los franceses se atrevían a decir que iban a votar por ellos. Bueno, eso paulatinamente fue cambiando, fueron ganando escaños, fueron llegando a distintos... Ella misma pasó segunda vuelta en 2 elecciones con Macron, pero hay un sentimiento francés muy fuerte por un sentimiento republicano, donde sienten que la ultraderecha iba contra los cimientos mismos de esta república y de estas bases democráticas de un Estado de Derecho. Y eso fue finalmente lo que movió, porque esa es la amenaza que en definitiva tiene la ultraderecha, no solamente en Francia, sino que en general en el mundo.
¿Por qué? Porque de nuevo, si ella hizo todos estos cambios, si ella incluso se ha declarado, entiendo, a favor del aborto, que es un tema súper delicado para la ultraderecha, porque generalmente todas las ultraderechas son muy conservadoras en lo moral. Pregunta, ¿qué es lo que prendió las alarmas? O sea, ¿qué podía ocurrir si esta ultraderecha llegaba a cohabitar el gobierno? Bueno, primero que nos íbamos a encontrar con una quinta cohabitación, y le explico a la gente por qué cohabitación. Porque el Claro. presidente de la República en Francia se elige directamente por la ciudadanía a través del voto universal y dura 5 años en su cargo. Originalmente la Quinta República eran 7 años, lo cambiaron a 5. Por lo tanto, pasara lo que pasara, Macron iba a seguir hasta el 2027, a diferencia de un sistema parlamentario clásico. Y por otro lado está la Asamblea Nacional, que es la Cámara Política, de la cual surge el primer ministro y surge el gobierno. Generalmente en Francia, primero se celebran las elecciones presidenciales y al mes siguiente se realizan las elecciones de la Asamblea Nacional. Entonces, esto se hace porque el impulso de la presidencial se traspasa a la parlamentaria y generalmente gana el partido que gana la presidencial y no hay cohabitación política. Ahora, como disolvió la Asamblea, cambió el escenario, lo que podría haber pasado era que tuvieran un presidente centrista, liberal, pro Unión Europea, con un gobierno y con un primer ministro de la agrupación nacional, contrario a la Unión Europea, de ultraderecha, contrario a una serie de medidas que el presidente en su gobierno, en su programa presidencial tenía, y además con muchas ideas de hacer un Estado más pequeño, con una administración más pequeña. Ya habían anunciado, evidentemente, que muchos funcionarios públicos había que sacarlos porque eso significa un gasto muy grande. Bueno, las típicas ideas de que algún sector de la ultraderecha tiene, porque también lo digo, hay varias ultraderechas dentro de Europa, no hay una sola y no todas coinciden siempre con lo mismo. Y una de las Claro. características de Marine Le Pen, que la diferencia, por ejemplo, de Giorgia Meloni, que también es de ultraderecha con Fratelli Claro. d'Italia en Italia, es que Marine Le Pen es muy cercana, tanto sí que recibió dinero ruso para su campaña anterior, es muy cercana a Rusia y contraria al apoyo a Ucrania, a diferencia de, por ejemplo, Meloni, que justamente es muy, muy pro-Ucrania y contra Rusia, y ambas son de ultraderecha. Entonces, hay varias ultraderechas también. Uf, claro, ya. Entonces, lo que te quiero preguntar ahora, que es precisamente, no, antes de preguntarte por lo que viene, te quiero preguntar respecto de este pasado, porque cuando los expertos hablan de este proceso de desmarginalización, ¿no es cierto? O sea, atrás quedaron los skinheads, las cabezas rapadas, las banderas nazi, en las protestas, en no sé, tú te acuerdas, o sea, en los años, no sé si 90 ya a esta altura, cuando aparecían estos grupos, ¿verdad?, neonazis, que por cierto despertaban las alarmas, y tú has hablado muy bien acá del famoso cordón sanitario, porque claro, las fuerzas, ni siquiera progresistas, las fuerzas en general democráticas, ¿no es cierto?, hacen una rápida mirada al pasado y a lo que fue el nazismo, el fascismo en Europa. Eso fue cambiando y estos grupos fueron mutando. Entonces, cuando hablamos de una desmarginalización y un crecimiento, ese crecimiento y esa desmarginalización tiene una base de apoyo electoral. ¿Qué le ven los grupos que apoyan o los electores que apoyan a estos movimientos en Europa? En general, y aquí lo abordo más como populismo, el populismo tanto de izquierda como de derecha, expresa en el votante un voto de protesta. O sea, claramente aquí se vota contra esta supuesta élite corrupta que finalmente no le ha traído bienestar a los ciudadanos. Y esta élite corrupta pueden ser los partidos tradicionales. En Francia, obviamente, Marine Le Pen y otros han hablado en contra de tanto el Partido Socialista como la derecha tradicional,
que han sido los partidos que gobernaron desde la Segunda Guerra Mundial o desde la Quinta República en adelante, como esta élite corrupta que finalmente nunca les trajo bienestar. Se habla en contra de los banqueros. El propio Emmanuel Macron, él es banquero, trabajaba en el sector privado y después se fue como ministro de Economía al gobierno socialista de François Hollande, que a todo esto fue elegido diputado ahora, y en una de esas logra ser primer ministro, lo que sería bastante, sería las vueltas de la vida, porque Emmanuel Macron se salió de su gobierno y formó un partido aparte y terminó casi fulminando al Partido Socialista. Bueno, entonces hay un descontento muy grande, la inflación ha tocado muy fuerte, el tema de la inmigración es un tema muy fuerte en Francia. Entonces yo te diría que más que votar, y mucha de la gente que vota por estos partidos, más que ser xenófobas, más que ser racistas, más que sencillamente votan contra el que está en el poder. Y obviamente aparecen estos partidos populistas en los cuales te dan las soluciones fáciles, donde te dicen basta con poner un muro, basta con poner una zanja, basta con cerrar las fronteras y se acaba el problema de la inmigración, cuando en realidad no es así. Cuando además, en el caso de Francia, como otros países en Europa, la pirámide demográfica está al revés y resulta que tienen un sistema de estado de bienestar bastante pesado en el sentido de pensiones, por ejemplo, y sin embargo las tasas de natalidad son muy bajas. No tienen gente que trabaje, necesitan migración. Entonces, hay un voto protesta, claro, hay un voto contra los incumbentes, lo que está pasando en América Latina también, y aquí es donde surgen estos liderazgos que se presentan como outsider, como que ellos no son parte de esa élite corrupta, siendo que son parte de la élite hace bastante tiempo, y terminan capitalizando el malestar de la gente. Y eso es lo que ha pasado en muchas partes del mundo, incluyendo a Francia. Si no, veamos lo que pasa aquí en Argentina, que está harto más cerca. Estamos conversando a esta hora con Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Paulina, ¿qué viene ahora? Porque se habla mucho en los medios en general del mundo, de anglos y tal, de este llamado estancamiento político. ¿De qué hablamos y cuál sería el escenario que se abre ahora? Mira, como ningún partido obtuvo, o ninguna coalición más que partido, obtuvo la mayoría absoluta de estos 289 escaños, finalmente quedaron 10 partidos representados. O sea, primero hay una gran fragmentación de la Asamblea Nacional Francesa. En segundo lugar, los tres grandes partidos o bloques, ninguno de ellos logra formar gobierno. Ya. Entonces, lo que viene ahora, en esta parte, por eso que el sistema político de Francia se llama semipresidencial o semiparlamentario, porque es un mix. El presidente ya te dije cómo se elige y ahora esta parte del gobierno. Entonces, en esta parte se parece al parlamentarismo y lo que tienen que hacer ahora es negociar entre los partidos políticos para lograr formar gobierno. El primer ministro actual, Gabriel Attal, renunció ayer al cargo de primer ministro y hoy día Emmanuel Macron no le aceptó la renuncia y le dijo que se mantuviera en el cargo para mantener una cierta estabilidad. Porque ahora viene lo que se llama la formación de gobierno. Es decir, que lo que se hace se llama al partido que tiene la mayoría, que en este caso es el Nuevo Frente Popular, que tiene que armar gobierno y se le da un plazo y para ello tiene que negociar con las otras fuerzas políticas hasta lograr los 289 escaños como mínimo. Y eso es una negociación para formar gobierno. Y mientras eso no ocurra, el gobierno actual, con el primer ministro actual, Gabriel Attal, va a estar en funciones, no en ejercicio. Es un gobierno en funciones, no en ejercicio. Eso significa que solamente tiene atribuciones de tipo administrativo, pero no pueden tomar decisiones como aprobar proyectos de ley, enviar iniciativas, no lo pueden hacer. Porque están en este momento en que en inglés se llama el parlamento colgado. O sea, mientras no logran formar gobierno. Y aquí viene un gran tema, porque yo te decía que, por ejemplo,
que rápidamente se formó el nuevo Frente Popular, desde el Partido Socialista, Partido Comunista, Verdes y otros grupos. Pero a ellos los une el contra Marine Le Pen, contra la ultraderecha. Pero no sabemos qué los une a favor. Y entre ellos hay grandes diferencias. Entre el Partido Socialista, con, por ejemplo, el liderado, de alguna manera, ahora que salió de nuevo diputado, el expresidente François Hollande, bueno, resulta que la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon fue terriblemente adversario del propio François Hollande. Entonces, tenemos que ver cuánto de ese grupo de izquierda van a tener en común. Porque, tal como lo dice un gran filósofo que yo he estado en Twitter traduciéndole sus tweets, aquí no ha ganado ningún proyecto político, aquí no ha ganado ningún programa político. Aquí ganó el contra la ultraderecha. No ha ganado un proyecto político, un programa político. Y eso es lo que yo escucho con algunos de izquierda con mucha fuerza decir, ganó el proyecto de izquierda. No, no ganó el proyecto de izquierda, no tiene la mayoría. Ganó el contra. Ahora hay que ver qué tienen en común y además que están obligados a negociar con el macronismo. Sin Macron, sin los votos de Macron, que sacó el segundo lugar, no va a haber gobierno. Y aquí vamos a ver cuánto van a negociar, cuánto van a ceder si Jean-Luc Mélenchon, que ha tomado como la voz en esto, que es el más de extremo dentro de este nuevo Frente Popular, bueno, si no quiere ceder en nada, esa negociación no va a avanzar. El Partido Socialista subió mucho en voto y tiene más cercanía incluso con Emmanuel Macron, tal vez de la que puede tener con Jean-Luc Mélenchon. Eso viene ahora. Oye, o sea, está bien complicada la cosa. Vamos a ver si son las fuerzas capaces, ¿no?, de lograr estos acuerdos que permitan en definitiva salir del estancamiento. Paulina, vámonos ahora a otro lugar del mundo, vámonos a Estados Unidos. Fíjate que leo todos los días que naturalmente aquí hay una gran duda respecto de qué va a pasar con Joe Biden y los demócratas se transitan entre seguir apoyándolo o derechamente ya pasar a buscar una alternativa. Todavía están a tiempo. La pregunta es si esa alternativa lograría efectivamente ser competitiva ante Donald Trump. Y ahí están las dudas. ¿Cómo ves lo que ha ocurrido particularmente después del debate entre Joe Biden y Donald Trump? Uy, muy complicado. Veo señales diferentes, porque por un lado, claramente, o sea, aquí no hay duda que el debate fue realmente pésimo para Biden, en especial los primeros minutos. Después trata de remontar un poco, pero la verdad es que raya para la suma, pésimo. Y lo peor de todo, Mirna, es que estamos hablando de lo malo que lo hizo Biden y no de la cantidad de mentiras, la cantidad de tesis conspirativas, la cantidad de barbaridades que dijo Trump en el mismo debate. O sea, solo en una oportunidad la periodista enfrenta a Trump pidiéndole pruebas de lo que estaba diciendo. Pero en general estamos todos hablando de lo mal que lo hizo Biden y no de las barbaridades que dijo Trump y que ya pasan a ser parte del escenario y cómo se van normalizando estas tesis conspirativas, mintiendo sin pudor. Bueno, eso es solo como un dato de la causa que creo que es bastante peligroso. Segundo, que en algunas encuestas, pese a lo mal que lo hizo Biden, está subiendo en algunos distritos. En otros ha caído. Por eso te digo que hay señales distintas. Ha habido editoriales de diarios como el comité editorial de New York Times, donde derechamente le pide a Biden que se haga a un lado. La portada del Time, bueno, el Time muy en contra de los demócratas, pero de todas maneras era una portada muy dura. O sea, decía pánico y saliendo Biden. Por otro lado, han aumentado las donaciones a Biden luego de este debate, pero al mismo tiempo tenemos a otros en que le han anunciado que le van a quitar al Partido Demócrata las donaciones, y eso es muy importante en la campaña de Estados Unidos, si es que Biden sigue en carrera. Entonces, tú ves que hay ahí una duda existencial en el partido. Varios gobernadores se juntaron sin los miembros de la Casa Blanca,
y donde claramente lo que quieren es que Biden se haga un lado y buscar un reemplazante. El problema es quién lo va a reemplazar. Algunos hablan de Kamala Harris, otros hasta de Michelle Obama, otros de algunos gobernadores que pudieran ser, pero el tiempo va pasando y sobre todo en la familia de Biden, quien está como un círculo cerrado, a él lo tienen muy encerrado, sobre todo su mujer Jill, donde no quieren que él se retire de la carrera, eh, y ahí el Partido Demócrata tiene de verdad un problema, y con el reloj corriendo, porque quedan 4 meses, tienen que hacer la gran convención, tienen que nombrar oficialmente a quién va a ser el candidato e inscribirlo y empezar ya de lleno la campaña. Uf, qué difícil, fíjate, ahora tú mencionas dos mujeres increíbles, claro, particularmente en la candidatura, es decir, cómo podría esto dar vuelta al tablero, la candidatura de Michelle Obama, pero ella siempre ha dicho que ella no está interesada, yo creo que ella tiene súper claro lo que significa, ¿no? Después de haber estado 2 periodos con el marido siendo justamente el presidente de Estados Unidos. Y por otro lado, Kamala Harris, que tampoco la dejaron despegar. ¿Qué pasaría ahí? O sea, ¿tú ves alguna opción real en esos dos nombres que circulan? Mira, yo creo que Kamala Harris quiere, Ya. pero creo que Biden no le dio el espacio. O sea, nosotros casi no escuchamos hablar de la vicepresidenta Kamala Harris durante todo este tiempo. A diferencia de cuando Obama estaba, escuchábamos hablar de Biden como vicepresidente. O sea, de verdad que se empoderó de su rol de vicepresidente y Obama lo permitió. Aquí yo realmente no vi un empoderamiento de Kamala Harris. Su popularidad es más baja que la de Biden. Entonces, pero es un nombre que está ahí. O sea, es un nombre conocido, pese a la baja popularidad si la comparamos con Biden, pero ante la alternativa de Trump, a lo mejor sí podría repuntar. Michelle Obama creo que sería la gran noticia, sería la vuelta de tablero que podría dar, Ujú. pero en un Estados Unidos bastante racista y misógino. Y eso también hay que entenderlo, en que habría sectores que no les gustaría que ganara Michelle Obama, que nunca les gustó tener a Barack Obama como presidente, y eso se radicalizarían también más en ese sentido. Tal vez la podríamos ver de vicepresidenta acompañando a algún candidato de algún gobernador que pudiera marcar más, porque la verdad creo que Trump es ganable. Eh, ¿Así? yo creo que es ganable en Estados Unidos, más aún como se está moviendo el mundo. Da cierta esperanza las elecciones francesas, da cierta esperanza las elecciones en el Reino Unido, da cierta esperanza lo que en general pasó en la elección al Europarlamento, que pese a los titulares, la verdad es que siguen ganando las fuerzas pro Unión Europea, pro multilateralismo, pro integración. Eh, la mejor vacuna contra el querer salirse de la Unión Europea, incluyendo Marine Le Pen, que nunca más habló de eso, fue el Brexit. Entonces, yo creo que es ganable. Donald Trump está jugando con fuego, pero claro, Biden se la está dejando bastante más fácil y si sigue así con debates y con un despliegue como ha tenido, por supuesto que tiene mayores posibilidades de ganar Trump. Por último, ya se nos va acabando el tiempo, Paulina Astroza, lo mencionas, ¿no es cierto? Volvamos a Europa, volvamos a lo que pasó con las elecciones en el Reino Unido. ¿Fue el Brexit, dirías tú, una de las causas más importantes para que arrasaran en el landslide que se ha dicho tanto, ¿no? La super Que, mayoría. pucha, la super mayoría de los laboristas, ¿o no? Sí, los efectos del Brexit, más allá que el Brexit como concepto, son los efectos del Brexit. O sea, todo lo que se dijo antes, durante la campaña del referéndum, donde especialistas, hasta informes del Tesoro de Inglaterra, del Fondo Monetario Internacional, de grandes think tanks, decían lo que iba a pasar si es que el Reino Unido se salía de la Unión Europea, resulta que pasó. Y el año pasado, dentro de los 7 países más industrializados del mundo, el G7, el Reino Unido fue el único que estuvo en recesión. Han tenido problemas económicos tremendos,
La inflación lo ha afectado, la guerra en Ucrania lo ha afectado. El tema, mira, el tema de la inmigración lo ha afectado, pero en el sentido contrario a lo que ellos esperaban. Porque resulta que la inmigración, ellos no querían más inmigración, fue uno de los temas en la campaña del referéndum para querer salirse de la Unión Europea, y resulta que los extranjeros efectivamente se fueron. Pero los extranjeros que se fueron los de europeos de la Unión Europea y que estaban trabajando, por ejemplo, en el sector de la salud, en el sistema sanitario. Muchos enfermeros, enfermeras, médicos, etcétera, se fueron muchos polacos, rumanos, búlgaros, italianos, etcétera, que trabajaban, por ejemplo, de camioneros, que trabajaban en los distintos servicios que los británicos no estaban haciendo, se fueron. Y resulta que los terceros de otros países siguieron llegando, porque eso nunca han tenido impedimento para llegar, y eso eran las mentiras del Brexit. Entonces la inmigración aumenta, pero de países que no son de la Unión Europea, y todo esto ha traído problemas económicos, todo esto ha traído un alza del costo de la vida, todo esto ha traído 5 gobiernos que tuvieron los conservadores, duraron 14 años en el cargo, 5 gobiernos al final desde el referéndum. O sea, David Cameron, tuvieron a Theresa May con un desastre de negociación con la Unión Europea, luego vino Boris Johnson con todo el peor desastre que tuvo, Liz Truss, que duró 44 días en el cargo, una reforma fiscal que cayó pero inmediatamente la economía, y por último terminaron con Rishi Sunak, que algo mejoró los datos, pero ya el desgaste, el hastío, el cansancio de la gente en contra, de nuevo, en contra del Partido Conservador, se manifestó en esta elección con una gran mayoría de escaños, de nuevo, porque bajó un porcentaje de votos a las elecciones anteriores, pero por el sistema que tienen, que es distinto al francés, distinto al nuestro, distinto al de Estados Unidos, bueno, finalmente sacaron esta gran mayoría, y donde el Partido Conservador sacó el peor número de asientos en la Cámara de los Comunes de su historia. O sea, realmente tenemos ahí una cantidad de lecturas que hacer de lo que ha estado ocurriendo, que es muy interesante también, porque al Partido Laborista sin duda que le toca un desafío muy grande. Después de 14 años de haber estado fuera, se tiene que hacer cargo de todos los problemas. Y ya sabemos, Paulina, y tú lo sabes mejor que yo, que el electorado o la ciudadanía nos está dando mucho espacio. Lo vemos en No hay Chile luna de también. miel, no hay luna de miel. Para No, nada, eso ya casi no existe. exactamente. Ya pues, Paulina Estroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, te doy las gracias por esta tremenda clase que nos has dado de política internacional. No, en serio, porque uno aprende contigo, muchísimo. Un Bueno, abrazo. es mi rol de profesora. Gracias, de todas Miriam, maneras. y un gusto estar contigo. De todas maneras, un abrazo para ti. Nosotros vamos a ir un corte y al regreso vamos a estar conversando, ya les decía, con el sociólogo, politólogo, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007, Manuel Antonio Garretón. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.